Vamos otra vez a un estudio más de la palabra de Dios. Y ya hemos tenido 2 estudios anteriores titulados Las copias del diablo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el diablo ha copiado de Dios? ¿O el diablo no ha copiado nada? ¿Cuál fue lo primero que el diablo copió y que trajo? Y yo sé que Dios en algún momento tal vez iba a decir que se hiciera, pero no hay en el principio de la Biblia una orden de que se hicieran ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? Edificó una ciudad. ¿Había recibido orden de Dios el hombre de hacer ciudades? No, sino de llenar la tierra, de poblar la tierra. Pero el primer rebelde, dijimos en ese tema, en las copias del diablo, que él había copiado la ciudad celestial de Sión, y él había inspirado al primer rebelde, a Caín, a construir la primera ciudad aquí en la tierra. Y la ciudad se llamó Enoch, del nombre de su hijo. Eso dice la escritura. El diablo ha copiado a Dios no solo en una cosa. El diablo ha copiado a Dios en muchas cosas, en varias cosas. Y ustedes saben que muchas personas ignoran de que el diablo ha copiado lo celestial, y lo ha utilizado aquí en la tierra. Y lo ha estado utilizando, lo ha seguido utilizando. ¿Estamos de acuerdo con eso? El diablo copió la Sión celestial y hizo la primera ciudad en la tierra a través de Caín. Eso lo dijimos en el primer tema de las copias del diablo. Y después del diluvio, utilizó también, dijimos, a otro rebelde. Y el otro rebelde, ¿cómo se llamó ese rebelde? ¿Se recuerdan el tema? ¿Cómo se llamó? Nimrod. El segundo rebelde, primero Caín, después Nimrod, y siguió la misma línea, dijimos, construyó ciudades. ¿Ese era el plan de Dios? ¿Qué le dijo Dios cuando salieron del arca? Que se esparcieran sobre la tierra, lo mismo que antes del diluvio. Pero los hombres, inspirados por el diablo, hicieron ciudades. ¿Cuál fue el otro tema? ¿Se recuerdan? El diablo copió también algo más en el cielo, que utilizó para decirle al Señor en la tentación que hiciera con él: la adoración. ¿Sabe el diablo cómo adorar? ¿Cómo es la adoración? Claro, porque él estuvo en el cielo. Él estuvo allá y él sabe perfectamente cómo se debe de adorar a Dios. Ahora les pregunto, ¿será de que él ha distorsionado la adoración a Dios ahora aquí en la tierra entre el pueblo de Dios? ¿Será que la ha distorsionado o no? Sí. La gente dice que va a la iglesia a adorar. ¿A adorar? ¿Qué es adorar? Muchas personas ni siquiera tienen noción de lo que es adorar. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se da cuenta qué es en realidad adorar. Y nosotros lo estudiamos. En el segundo tema de las copias del diablo, estudiamos que una copia más fue la adoración. Él copió la adoración del cielo en el cielo. Y la distorsionó, y la ha distorsionado aquí en la tierra. Y ya vimos que le pidió a Jesús, sí. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Le dijo que lo adorara. ¿De qué manera? Sí, postrado, o sea, de rodillas, en el piso. Si postrado me adorares, todo esto te daré.
No necesitas morir en la cruz. Entonces él sabe cómo es la adoración correcta. ¿Sabe él qué es adoración? Sí. Él sabe qué es adoración. Muchas veces el pueblo de Dios, la iglesia de Dios y las iglesias no saben qué es adoración. Ellos piensan que adoración es hacer ruido, hacer escándalo, gritar, levantar las manos, aplaudir y hacer, gritar dentro de la congregación en la iglesia. Ellos piensan que eso es adorar y poner música a todo volumen. Ellos creen que eso es adorar al Creador. ¡Qué equivocación! ¿Quién ha hecho toda esa distorsión? El diablo. Porque él sabe qué es adorar y cómo debería de ser la adoración correcta. Pero él no solo ha copiado eso. Él copió también algo más. Y todavía vamos a seguir viendo otras copias más. Que el diablo hizo, duplicó del cielo, las trajo, las vio. Es más, él mismo participó y las introdujo aquí en la tierra, distorsionado. Salmo 144 fue el texto que se leyó. Saben que todas las personas en las iglesias, la nuestra y otras iglesias, utilizan el Salmo 150 para justificar lo que muchos hacen hoy en día en las iglesias. Y es más, hay iglesias que ya tienen grupos de danza. Nuestra iglesia, no estoy hablando de otras iglesias. Y les digo porque yo tengo un boletín de donde está ahí. Y lo leímos y se me olvidó traerlo. Que hay un grupo en esa iglesia de danza. ¿Qué? Y yo me quedo. ¿Eh? O que sí, anunciaron que también iba a haber práctica de danza. ¿De dónde sacaron eso? Claro, ahí está en la Biblia la palabra. Ahí está. Hay una palabra que no está en la Biblia, de la cual vamos a hablar más adelante, pero esta palabra danza sí está en la Biblia. Está la palabra ahí, pero porque está la palabra quiere decir de que hay que bailar dentro de la iglesia. Pues eso es lo que muchas iglesias hacen. Y la nuestra ha caído también en la misma trampa del diablo, porque es una copia del diablo también. Si usted no había entendido, más vale que vayamos entendiendo que el diablo ha copiado muchas cosas. Copió la santa ciudad, copió la adoración, copió la música. 144:9, David dijo: oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. ¿Con qué instrumentos? Usted sabía que ese nombre que está ahí no es saltar. No es salterío de brincar, de saltar. Es salterío, es un instrumento de música. Con salterío, ¿y con qué? ¿Con qué más? Ahí hay otro instrumento músico, decacordio. ¿Usted lo conoce, ese instrumento músico? ¿Saben qué es un decacordio? Yo no sé si el hombre del sonido, el técnico de sonido, tiene ahí para que veamos qué es ese instrumento. Muchas veces nosotros en la Biblia leemos de instrumentos, pero no sabemos qué es ese instrumento. David alababa a Dios con instrumentos de música, con arpa. Eran instrumentos de cuerda. Y entonces tenemos ahí el Salmo 144:9, que David dice que: oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. ¿Con qué instrumento? Salterio. ¿Sí? ¿Puedes poner el video? Y con decacordio, 2 instrumentos de música. Usted puede ver aquí, a este lado, esta es una arpa.
Aquí está un arpista, aquí está un hombre con una arpa. Si puedes poner el sonido, por favor. Si le puedes dar para que vea el sonido. Dice salmo cantado, el Salmo 23 con arpa y decacordio. Ese es el decacordio. Ahí está. Miren, este es el arpa. El que está sonando es el arpa. Ese es decacordio. Salmo 23, tocado con 2 instrumentos en la Biblia. Decacordio. Se ve bonito, ¿no? Arpa. Yahweh es mi pastor, Oiga, me faltará descanso, me den verdes pastos, junto a aguas tranquilas. ¿y aquel pastorear. qué es? Él me guiará. ¿Conoce ese instrumento? Sendas de justicia por amor. Guitarra, decacordio, arpa. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Descanso me den verdes pastos, junto a aguas tranquilas me pastoreará. ¿Lo dejamos que suene un poquito más? Guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Guitarra, decacordio, arpa. Ahí se menciona en la Biblia estos dos. No se menciona guitarra, pero es un instrumento de cuerda, igual que esto. Este es de cuerdas, este es de cuerdas y este también es de cuerdas. Bueno, gracias. Le puedes poner stop si quieres dejarlo ahí la vista para que vean el instrumento, pero si no, vamos a poner otro más, quizá más enseguida. Ustedes vieron, ese es lo que dice el Salmos 44:9. Dice que David iba a cantar a Dios. A ti cantaré con decacordio y con otros instrumentos más. Ahí se menciona cantar. Ahora, ese sonido del Salmo 120, del Salmo 144:9, de cantar con decacordio, ¿se parece a la música que ponen ahora en las iglesias? ¿Se parece? ¿Cómo cantan el Salmo 123 hoy? Hermanos, los sonidos que ponen ahora en día, con los mismos instrumentos, usted puede sacar diferentes sonidos, diferentes ritmos. ¿Se podría sacar ritmo rock con eso? Sí. Sí, la gente lo hace. Hermanos, vamos adelantito ahí mismo. Salmo 146. Salmo 146. Esto es lo que está diciendo David, pero ya vamos a ir más en la Biblia, mucho más antes de David, para que usted vea. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, dice David. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Él dice que iba a cantar a Dios mientras viviera. Y él tenía instrumentos músicos para cantar. Eran instrumentos de cuerda. Pero, claro, más adelante, cuando se hizo el santuario, él mandó a hacer más instrumentos de música. Y metieron otros instrumentos de música en digamos, en el coro que cantaba en el templo. O sea, para Dios. Pero no eran todos los instrumentos que se podían meter ahí para tocar alabanza al Señor. Salmo 147. Al inicio también, el 1. Mire. Alabad a Jehová. Ahí dice Ja en algunas versiones. J-A-H. Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Hay personas que para dormir, para descansar, ponen un tipo de música. ¿Qué tipo de música ponen? ¿Qué tipo de música ponen?
para descansar, para dormir, para relajarse? Rock, merengue, bachata, cumbia. ¿Esa es la música que pone? No. Pone una música suave. Y ahí David está diciendo que él iba a cantar a Dios, pero con una música hermosa, suave. Eso no es lo que la iglesia hace ahora en día. Eso no es lo que los jóvenes están haciendo ahora en día. Usted va a algunas iglesias y algunos jóvenes tienen grupos para cantar en la iglesia, y los instrumentos que tienen para tocar no son instrumentos para tocar melodías suaves. Son melodías rítmicas y estridentes. Aquí hay iglesias aquí cerca. Yo las he visto. Guitarras eléctricas, instrumentos eléctricos, instrumentos híbridos. ¿Acaso no tenemos nosotros, o no ha tenido la iglesia, un manual que diga que hay cosas que no se deberían de traer y poner dentro de la iglesia para cantar a Dios? Claro que sí las hay. Esas restricciones las hay, pero nadie le pone atención y nadie quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque quieren sentir, escuchar y sentir algo excitante dentro de la congregación. Algo que supuestamente los inspire, algo que supuestamente los eleve. Pero hermano, la música para adorar a Dios no debe de ser cualquier música. Ahí mismo, más adelante, Salmo 147:7. Clamad a Jehová con alabanza. Cantad, ¿con qué? ¿Con qué instrumento más ahí? Con arpa a nuestro Dios. Ahí se menciona otro instrumento, el que vimos ahí, decacordio y también arpa. David está diciendo que alabemos a Dios con arpa, o sea, instrumento de cuerda. Pero en ese tiempo, ¿los utilizaban amplificados como hoy en día? No. Hay gente que busca y hay excusas que ellos se formulan para poder justificar ahora en día la forma de alabar a Dios con ese tipo de música. Salmo 149. Salmo 149. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer, noten. Cantad a Jehová. Hermano, desde que empieza a leer usted en los salmos del 144 en adelante, va a encontrar varias veces la expresión cantar, alabar, adorar a Dios con música. Y aquí, cantad a Jehová, cántico nuevo, vuelve a repetir David. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Y verso 3, el verso justificable para muchos. ¿Qué dice ahí? Alaben su nombre con baile, bailando, danzando. David dijo eso, está escrito ahí. O sea, alaben a Dios con danza, con baile. ¿Está bueno eso? Alaben a Dios, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A Él canten. Y entonces se utiliza esa expresión que está ahí, esa vez que se utiliza la palabra danza en relación a la adoración. Pero hay una cosa. Cuando usted busca la palabra danza en relación a la adoración, ahí danza, así. No danzar, porque hay danzar, danzando, o danzaron, o danzaban. Uno que otro texto. Pero en esta parte aquí, donde David dice que hay que alabar a Dios con danza, solo se encuentra aquí en Salmo 149 y en Salmo 154.
son las 2 veces que está la palabra danza. Si alguien le encuentra más, otras veces me lo notifica. Pero solo se ha encontrado, yo lo he encontrado 2 veces. Salmo 149, alaben su nombre con danza. Y Salmo 154, alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Flautas. Ahí se menciona otro instrumento músico, flauta. ¿De dónde salieron esos instrumentos músicos? ¿De dónde salió la flauta? ¿De dónde salieron esos instrumentos? ¿Quién los inventó? Hermanos, vamos a ir atrás en la historia, pero en la historia bíblica. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Espero que lo encuentren, lo busquen. Ezequiel 28, el verso 11 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, el rey de una ciudad de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Verso 13. Es clave para entender el 12. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿Estuvo el rey de Tiro en el Edén? ¿Estuvo el rey de Tiro en el Edén? Imposible. Los únicos que estuvieron en el jardín del Edén, ¿quiénes fueron? Y no vivieron ahí después del pecado. Por tanto, el rey de Tiro no podía ser de quien la Biblia esté hablando ahí, en el verso que sigue, en el 13. ¿De quién está hablando? De Luzbel, de Lucero. Ese era su nombre de Satanás cuando él estuvo en el cielo en completa obediencia a la voluntad de Dios. Su nombre era Lucero o Luzbel. Y ahí se dice de Luzbel: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Cómo era qué tenía en la ropa? ¿Qué cargaba y qué tenía en la ropa, en su vestidura? Todas esas piedras, que ahora una piedrita así tan pequeña cuesta muchísimo dinero. Lucero, Luzbel, tenía todo eso en su vestidura. La gente ahora en día que tiene mucho dinero compra todas esas joyas, todas esas piedras o muchas de ellas y las pone en su vestuario. Pero eso es solo la gente que tiene mucho dinero, porque eso es caro. Ahí Lucero, Luzbel las tenía gratis. Igual que tú y yo tendremos todas esas piedras preciosas gratis. Y es más, estarán en los muros de la santa ciudad. No va a haber necesario que las carguemos en nuestro vestuario. Pero él las tenía en su vestuario, Luzbel. Ahora, noten lo que sigue diciendo: los primores de tus tamboriles y flautas. Tamboriles y flautas. Cuando usted busca también ese otro instrumento, tamboril, es un tambor pequeño, uno solo, que se toca, se golpea suavemente para poder sacar compás, ritmo. Y ahí menciona 2 instrumentos músicos, ¿a dónde? En el cielo, en la creación de Luzbel. Oh, entonces la música no es de la tierra. Antes que existiera la música en la tierra, ¿a dónde existía? ¿A dónde existía? En el cielo.
Ahí se mencionan dos instrumentos músicos en la creación de Luzbel, de Satán, que en ese tiempo no era Satán, vuelvo a decir. Los primores de tus tamboriles, había tamboriles y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Se dice eso que Dios hizo cuando creó al hombre? ¿Que haya habido música? No. Cuando Dios crea al hombre, no dice la Biblia que hubiera música. Pero cuando Dios creó a Luzbel, a Satán, hubo música. Y los instrumentos musicales se mencionan por lo menos aquí dos: tamboriles y flautas. ¿Usted ha escuchado las flautas? ¿Ha escuchado música con flauta? Es mucho si ponemos tanto video. Se mencionan muchos instrumentos músicos, pero usted puede buscar el sonido de una flauta, el sonido de un tamboril. Hay tamboriles pequeños que se adaptan en la mano, en un brazo aquí, para golpearlo suavemente. Ese da el compás, da el ritmo. Y la flauta, ustedes saben que el sonido de la flauta es dulce y es suave. Pues la música, David ya mencionó, lo acabamos de leer, que iba a cantar a Jehová cántico, pero ¿de qué manera? ¿Estridente o suave? Melodioso, armonioso. En la creación de Luzbel, en la creación de él, hubo música. Y es más, él fue, después de ahí, el que dirigía entonces los coros celestiales. Eso lo tenemos nosotros escrito, en escritos aparte. Él era quien dirigía los coros celestiales. Quizá por eso Dios, cuando lo hace a él, cuando lo crea a él, Dios utiliza música. Y es más, ya comentamos una vez aquí, ¿quiénes tocaron esas flautas? ¿Quiénes tocaron esos tamboriles? ¿Quiénes tocaron esos tamboriles? ¿Sería el Padre? ¿Sería el Hijo? ¿Sería el Espíritu Santo? No. Era el coro celestial. Hermano, la creación de Dios no crea que comenzó aquí en la tierra. Antes de ser creado Satanás, ahí tenemos prueba de que Dios ya había creado más seres anteriores a Satanás. Porque ¿quiénes tocaron los instrumentos? Menciona plural, tamboriles y flautas. Oh, eran varias o muchas flautas. Eran muchos tamboriles. ¿De qué manera eran tocados? De la manera que se toca en el cielo. Entonces Satanás, cuando él fue creado, Luzbel, hubo música en su creación. Ya Dios tenía seres creados antes que él. Había creado muchísimos ángeles ya. Después es creado él. Y después de haber sido creado él, y después de Dios, dice la Escritura, que Dios lo soportó por mucho tiempo, pero que cuando él desciende a la tierra, él sabe que tiene, ¿cuánto tiempo? Poco tiempo. Cuando él desciende a la tierra, él desciende sabiendo que tiene poco tiempo. Pero él estuvo mucho tiempo en el cielo. Ahora en día, se excusa la forma de tocar música diciendo de que a Dios le agrada que se le adore con todo instrumento músico, y utilizan alguna que otra ocasión lo que David dijo en el Salmo 150. Miren aquí, vamos a leer algo. Que apareció escrito en una revista nuestra. Si puedes quitar la proyección, por favor, enfoca. Miren lo que dijo un hombre de los
directivo de nuestra iglesia. Su nombre es David Pendleton y apareció en la revista Adventist Review. Y aquí está el link por si alguien quisiera leerlo directamente, yo se lo puedo dar. En eso que él escribió, mire lo que él dijo. Un dirigente de nuestra iglesia: a Dios le agrada la gran variedad de su creación. Bueno, hasta cierto punto es verdad que Dios le agrada la gran variedad de su creación. Hay blancos, negros, amarillos, mestizos, medios negritos, medios quemados. Es una variedad en la creación de Dios, eso es verdad, nadie lo puede negar. ¿Acaso Dios hace distinción de personas? No. A Dios le agrada la gran variedad de su creación y está ansioso. Note lo que este hombre dice. Y está ansioso de aceptar nuestro culto, bien sea con órgano de tubos y velas o con tambores y panderos, bien sea en un ambiente formal con sacos y corbatas y lecturas antifonales leídas muy correctamente, o en un ambiente informal con dramas contemporáneos y camisas hawaianas. ¿Ustedes están poniendo atención lo que este hombre dijo? ¿Sí? ¿Están poniendo atención? Camisas hawaianas, todo lo que se le ofrezca a Dios con un espíritu de culto genuino, alabanza auténtica, gratitud sincera, es recibido con el favor divino. ¿Será? ¿Será? Pregunte si usted dice esto será verdad, lo que este dirigente escribió en esa revista de nuestra iglesia. La adoración de un creyente sincero es música a los oídos de Dios. O sea, no importa cómo adores, no importa qué instrumento uses, dice él, con tal que tu alabanza sea genuina, no importa cómo la toques y con qué la toques y cómo la toques y con qué sonido. Okay. Con razón, nuestra música en nuestros cultos religiosos de nuestra iglesia está podrida. ¿Qué dije? Nuestra música en nuestros cultos religiosos de nuestra iglesia está podrida. ¿Quiénes la han podrido? Nuestros dirigentes. Porque eso es lo que le han sembrado en la mente a la congregación, que a Dios le agrada que lo adores y lo adoremos de esa manera. ¿Sí? Pero eso es lo que él escribió, eso es lo que él piensa. Ustedes se recuerdan la historia de Pérez Usa. ¿Se recuerdan? Cuando fue movida el arca del pacto, el arca del testimonio. Los filisteos tenían presa el arca. El arca hizo estragos y mató miles y miles de filisteos, porque se atrevieron a ver el arca también. Y cuando es transportada el arca, la pusieron en una carreta nueva, tirado por 2 vacas que criaban, quitaron sus crías, enyugaron las vacas y pusieron el arca en una carreta y la dejaron que fuera sola. Claro, los ángeles de Dios la iban guiando. Pero en el camino, la carreta se tambaleó y Pérez Usa, bueno, ese fue el nombre después de que fue castigado. Usa, el hijo del dueño de la casa donde estuvo el arca, se atrevió a poner la mano, a detener el arca, supuestamente él, para que no se diera vuelta y no se cayera el arca. ¿Y qué hizo Dios con él? Ahí quedó fulminado, murió. ¿Era mala la intención de Usa de detener para que el arca no se cayera? ¿Era mala? No. Él creía que lo que estaba haciendo era correcto, detener el arca que no se cayera, sí, pero Dios había dado orden
de que únicamente los sacerdotes, los levitas, especializados en eso y apartados para ese uso, podían mover, transportar el arca y nadie la podía tocar. Es más, el arca tenía unas argollas en cada extremo, una aquí, una acá y una acá, en 4 esquinas, y metían una barra en medio. No es que la levantaban a mano, tenían unas barras aquí, un hombre allá, otro acá, metían las barras, metía barra otros 2 acá y la levantaban y la transportaban cargando con 4 hombres, pero no la podían tocar y mucho menos abrirla para mirarla. El pueblo donde llegó el arca, si usted lee la historia, se atrevieron a abrir el arca. Miles murieron. Hermano, lo que yo pienso, lo que yo creo que es correcto, si Dios no ha dicho y no ha dado orden de que eso es así, mejor ni atreverse a buscarle. El diablo copió los instrumentos musicales en el cielo, se inventó muchos aquí. Así que la música es una copia también del diablo. En el cielo había música. En el cielo hay música, sí, pero ¿qué tipo de música? ¿Y de qué manera se toca en el cielo? Y ahí tenemos prueba de ello. La escritura menciona, dice, de que hubo por lo menos 2 instrumentos musicales tocados en el cielo cuando fue creado Luzbel. ¿Qué está pasando ahora en día con nuestra iglesia? ¿Qué está pasando ahora en día? Ya hace años atrás, más de 100 años, miren lo que se escribió, que eso está pasando exactamente en nuestros días. Y por eso yo puedo asegurarles y decirles, el tiempo de gracia, hermano, está para cerrarse, está para terminarse. Yo no sé en qué momento. Lo que yo sé es que en cualquier momento se nos termina el tiempo de ser salvos. Si tú no has decidido por el Señor, hermano, hermana, si tú no te has decidido por el Señor, entregarte al Señor y cambiar nuestra forma de vivir, de pensar, de razonar, de actuar, más vale que empecemos a hacerlo desde hoy. No importa si seamos miembros bautizados de iglesia por años o sean visitas que están llegando por primeras veces a la iglesia. El tiempo de gracia, hermano, se termina. ¿Por qué? Porque cuando estas cosas estén sucediendo, el tiempo estará para cerrarse. El tiempo de gracia. Ya fue escrito anteriormente. El evangelismo, página 372. Algunos piensan que cuanto más alto canten, tanto más musicales son. Pero el ruido no es música. ¿Qué se escribió? El ruido no es música. Cuando usted va a un concierto de nuestra iglesia o de nuestras iglesias, ¿qué es lo que usted escucha ahí? ¿Es música o es más ruido que música? Y aquí se escribió, el ruido no es música. El buen canto es como la música de los pájaros. ¿Usted ha escuchado los pájaros cantar? ¿Los ha escuchado? ¿Y le gusta a usted el canto de los pájaros? Hermano, los pájaros no cantan rock, los pájaros no cantan merengue, ni bachata, ni cumbia, ni ningún tipo de música, ni bolero ranchero. ¿Usted ha oído un pájaro cantando un bolero? Porque ahora en día en muchas iglesias y hay muchos grupos cantan tipo ranchera. Y usted no me puede decir no, porque todas nuestras iglesias tienen eso. Si no hay un grupo ahí que cante, bueno, vienen a cantar de otro lado. ¿En qué parte? ¿En qué parte de la escritura? ¿En qué parte de los escritos que tenemos nosotros encontramos de que Dios le agrada algún tipo de música así, de estos, del mundo en especial? En ninguno. Eso agrada a nuestros oídos, pero no agrada a los oídos de Dios. ¿Qué tipo de música tocaba y cantaba David
Ahí tuvimos un pedacito de lo que es el Salmo 23, cantado con instrumentos de cuerda. Mensajes selectos, tomo 2, página 41 a la 43. Si quiere, anótelo, búsquelo, léalo en su casa. Vamos a leer un poquito porque el tiempo vuela. Mensajes selectos, tomo 2, página 41 a la 43. Esas mismas cosas que habéis explicado, le dijeron a ella, a la hermana, que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Por eso es que yo puedo afirmar que el tiempo de gracia está para terminar. Porque todas esas cosas que se están oyendo ahora en día y se están viendo, eso es que iba a ocurrir de nuevo, porque esto ya había ocurrido antes, iba a ocurrir de nuevo justo antes de la terminación del tiempo de gracia. Y eso está sonando ya desde los 90, de 2000 para acá, 90, desde los 80 y tantos, 90. La música empezó a cambiar mucho. Antes de los 70, la música en nuestras iglesias no era ese tipo de música que usted escucha hoy. Dice más, justamente antes de la terminación del tiempo de gracia, se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Lo que menciona David 2 veces, danza. ¿Acaso Dios ha pedido que su iglesia, su pueblo dance adentro de la congregación? Alguien escribió que esta música que se escuchaba o se escucha, se debería escuchar afuera de la iglesia, pero no dentro de la iglesia, en las reuniones sociales. Está bien que lo usen en las reuniones sociales, pero no. Yo he ido a algunas reuniones sociales de algunos de nuestra iglesia y lo que ponen es música mundana. Sí, es real. Yo he ido y he estado ahí y he escuchado. No ponen música que tenga que ver con nuestra denominación a ritmo de algún instrumento músico que no se pueda introducir dentro de la iglesia. Ok, utilícelo allá en el lugar donde está, que no es un lugar de culto, es una reunión social. Un cumpleaños, una boda, una reunión social cualquiera. Utilice música, sí, pero no la música del mundo. Utilice la música que muchas veces se utiliza ahora dentro de nuestra iglesia. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él, o sea, en el juicio, para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Eso es lo peor aún, que dicen que eso es el Espíritu Santo, que está dentro de la iglesia y que está actuando en ellos. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esta forma, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tomar ineficaz la pura, sincera, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. Y eran reuniones de reavivamiento que la iglesia tenía en ese tiempo. Y estaban utilizando esto. Ahora no es un tamborcito, no es un tamboril, es un aparato allá con un bombo, un tamborzote grandote, otro acá, otro aquí, como 4 o 5 tambores en el piso y otro montón de tambores en el aire y unos platillos más arriba. ¿Cómo se le llama eso?
¿A dónde se menciona la batería? ¿Quién inventó la batería? En el cielo habían tamboriles y flautas. El diablo de un tamboril hizo un tamborón, un tamborzote y otros tambores menos grandes, y les puso platillos y les puso cadenas y les puso tanta cosa. Y ahora a eso le llaman música. Bueno, no hay problema. Hermanos, aquí no hay batería. Bueno, las demás iglesias donde he predicado en algunas ocasiones, todas tienen batería. Solo aquí que no hay batería. Pero no hay problema. La batería no la tenemos aquí. O la batería no la tienen aquí, pero la tienen aquí. Es lo mismo. Porque cuando usted no tiene la batería aquí en la iglesia, tiene la batería aquí, pone a sonar la música y la música trae la batería ya integrada, así que no hay problema. Puede sonar la batería. Eso es lo que hacen. ¿Eso le agrada a Dios? Música, ruido, tambores, y no solo tambores, baile. Y les decía que hemos visto los boletines donde también hay grupos de danza, de baile en nuestras iglesias. ¿La invención de quién? ¿La invención de quién? De Satanás. Se me instruyó que dijera que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana. ¿Quiénes son los que están ahí? Demonios en forma humana. Ya terminamos. Leo otro texto más. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador. Pero eso le llaman culto divino. Le llaman culto de adoración. ¿Adoración a quién? Adoración al diablo. Porque el diablo es el que ha hecho eso. Él copió la música del cielo, vino a la tierra y distorsionó todo lo que él vio en el cielo. Es una copia de él. Toda la música que tiene el mundo, los instrumentos que se tocan ahora, sí, se tocaban antes en las reuniones sociales, en las reuniones del pueblo de Dios, pero no de la manera que se tocan ahora. Porque lo malo no es el instrumento, sino la forma en cómo se toca el instrumento. Usted puede tocar rock. Usted puede sacar una melodía rock en un piano. Cualquier instrumento usted lo puede utilizar para bien o para mal. Para alabar a Dios o para alabar al diablo. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador y esa varaunda que me fueron mostrados en enero pasado. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esa clase de música, la cual, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar, glorificar a Dios. El diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de la serpiente. Pero la gente piensa que esa es música para alabar a Dios. Mas no se dan cuenta que es música que el diablo copió de los atrios celestiales. Instrumentos también que él copió de los atrios celestiales. Los modificó, los arregló, los ha arreglado, los ha modificado, los ha introducido en la adoración a Dios hoy en día. La música es otra copia del diablo, destinada para pervertir, para distorsionar la adoración con música al verdadero Dios, porque él distorsiona todo. Hermanos, en otra ocasión veremos otra copia también del diablo. El diablo ha copiado y seguirá haciendo más que la adoración a Dios sea ineficaz y que no sea aceptada por Dios, aunque seamos el pueblo de Dios, que le adoremos, porque a Dios se le tiene que adorar, como la palabra de Jesús dijo. Es necesario que los que adoran al Padre, le dijo a la mujer en el pozo de Jacob, le adoren en espíritu y en verdad.
porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. El tiempo de gracia, hermanos, está para cerrarse. Podríamos hablar más de esto, pero lo que quería mencionar y que quede claro es que esa es una copia más del diablo, una trampa más del diablo y una copia más de lo que había y lo que hay en el cielo, porque seguiremos viendo algunas otras copias más que el diablo también tomó ese modelo de allá del cielo porque él lo vio y lo vivió. Y no se les olvide, el tiempo de gracia está para cerrar. Nuestra vida tiene que ponerse cada día y cada vez en armonía con el plan de Dios, para que nosotros podamos en algún momento que esto se termine, que el tiempo de gracia se cierre, poder quedar nuestros nombres escritos en el libro de la vida. ¿Hay alguno que quiera aceptar al Señor, que no ha sido bautizado y que quiere decirle: Señor, hoy entrego mi vida a ti y hoy yo quiero que me cambies y hoy yo quiero que empieces a trabajar en mí? ¿Hay alguien? Siempre hay uno, dos o tres que todavía no han tomado la decisión de servir al Señor. ¿Hay alguien que quiere hacerlo hoy? Si no lo hay, espero que el tiempo de gracia todavía el Señor no lo cierre mientras ustedes toman su decisión. Que Dios les bendiga, es mi deseo. Amén.